¿no? Eh, Nos sacaron ahí por un momento, pero ya, ya. Sí, ya estamos Eh, por... Esperemos 10 minutos, yo creo, porque me dicen que todavía no se han conectado, no hay en la sala. Esperemos a ver si llega más, algunas personas más. Parece 10 Perfecto. minuticos, pues por ahora 10, puede que sea menos si vemos que ingresa más personas. Ok.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos el gusto de presentar la última sesión, la sexta y última sesión del Seminario de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho Luis Villarborda, la última sesión de este primer ciclo del año 2026, que estará a cargo del profesor Matija Esgur, quien nos hablará sobre la exclusión de los otros en los regímenes antiliberales contemporáneos. El profesor Matija es investigador en Filosofía del Derecho en el Departamento de Derecho de la Universidad de Roma III, es licenciado en Derecho de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia y un máster en Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova y un doctorado en Derechos Humanos y Filosofía del Derecho de la Universidad de Palermo y la Universidad de Girona. Matija es también coeditor de la revista Rebus, revista de teoría constitucional y filosofía del derecho, y colabora también como editor asociado con la revista Diritto e Questioni Pubbliche. Ha publicado en diversas revistas, revisadas por pares y en diferentes idiomas, sobre temas relacionados con los derechos fundamentales, la teoría general del derecho y la toma de decisiones en la administración pública. Matija entonces tiene la palabra por una máximo una hora de exposición para dedicar la hora restante a las preguntas del público y a la discusión. Te agradezco de nuevo tu aceptación a esta invitación y el tiempo que dedicas para presentarnos tus ideas. Estamos muy contentos de tenerte acá y pues también muy emocionados de poderte escuchar y a la espera de qué es lo que nos vas a exponer. Entonces, Matija, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Diego. Un buen día a todas y a todos. Para mí es un muy grande placer poder hablar hoy con vosotros, presentar mi trabajo y espero de hacer una conversación luego muy fructífera, muy útil también para mí. Agradezco mucho a Diego y al Centro de Investigación para la invitación y espero que vamos a pasar unas horas lindas y útiles. En este sentido. Primero de empezar, tengo que explicar que lo que voy a presentar hoy es un muy primer borrador de mi trabajo. Entonces, los contenidos que van a escuchar ahora son en una fase muy preliminar. ¿M? Entonces, poco desarrolladas. Así que creo que, y espero que, bueno, espero que puede ser interesante para vosotros, pero creo que luego una discusión, vuestros comentarios y críticas pueden ser muy útiles para un posterior desarrollo de este trabajo para mí. Bueno, para no perder tiempo, voy a empezar la presentación así. Entonces, en este seminario lo que quiero hacer es sostener que los regímenes iliberales y populistas constituyen su legitimidad, entre otras cosas, mediante una otredad simbólica, es decir, entre la creación de una distinción entre nosotros y ellos, de un grupo externo específico, puesto en práctica a través de prácticas punitivas que funcionan más como mecanismos de disuasión que como formas de reafirmación para el grupo interno. La perspectiva última de estas prácticas no es tanto la estigmatización por sí misma, sino la eliminación física de los cuerpos otredizados de la comunidad política. ¿Mm? Bien, intentaré a demostrar esta tesis a través dos mecanismos. Primero, la presentación y la explicación de algunos conceptos clave. En segundo lugar, de algunos ejemplos de la retórica excluyente producida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que esta presentación se moverá entre un nivel analítico teórico y un nivel más práctico empírico de análisis de discursos. Bien, en primer lugar, para definir el liberalismo democrático, sigo a Papas, quien en realidad llamándolo populismo, pero piensa a la misma cosa, define primero la democracia como un método mediante el cual los ciudadanos eligen periódicamente
a su gobierno por la regla de mayoría y como un proceso mediante el cual los elegidos gobiernan el Estado con el propósito de promover los intereses de todos los habitantes. Segundo, define el iliberalismo según tres ideas clave. Primero, considerando que las sociedades están divididas en dos mitades desiguales. Por ejemplo, entre privilegiados y no privilegiados, ciudadanos y extranjeros y así. En segundo lugar, entendiendo la política electoral como la comunicación de las hostilidades y el conflicto social. En tercer lugar, considerando el Estado de Derecho y los derechos de minorías como tangenciales, porque lo que en última instancia importa es conservar el poder, satisfaciendo el grupo mayoritario. Como segundo concepto clave, el populismo simbólico. Bueno, esto es un aspecto crucial del gobierno iliberal populista y como Montero lo llama, dice que este populismo simbólico amenaza uno de los dos elementos claves de las democracias liberales, a saber, la cultura pública particular. De hecho, Montero sostiene que el populismo como matriz simbólica se manifiesta principalmente en el discurso público de los líderes populistas y sostienen que alguien cuenta como populista simbólico cuando sus intervenciones políticas están estructuradas en torno a tres afirmaciones centrales: la afirmación de partición, de la injusticia y de la exclusividad. Voy a explicarlas muy brevemente. La primera, la afirmación de partición, consiste en ver la sociedad dividida en dos campos monolíticos, como ya hemos visto antes, por ejemplo, entre el pueblo y el antipueblo, y presentar al conflicto entre ellos como imposible de superar mediante consenso, diálogo o negociación. La segunda, la afirmación de injusticia, sostiene que esta partición social no es un producto natural del pluralismo y de la diversidad, sino que está marcada por una injusticia flagrante que debe ser corregida. Por ejemplo, es el antipueblo que oprime el pueblo y usurpa su soberanía. ¿Mm? Crucialmente, la naturaleza de esta injusticia es contextual, aunque siempre constituye la clave que ilumina toda la vida de la comunidad política. Y finalmente, la afirmación de la exclusividad sostiene que solo los intereses del pueblo merecen representación y que solo los líderes populistas pueden representarles plenamente. El interés del antipueblo es mantener sus privilegios y oprimir al pueblo. Dando que sus preocupaciones son ilegítimas, deben ser expulsados de la arena democrática. Aquí es importante señalar que en el discurso populista, quiénes son el pueblo y quién es el antipueblo es una cuestión abierta y depende del contexto, lo que significa que ambos grupos son construidos ad hoc por cada movimiento o líder político. Bueno, hay dos conclusiones clave de esta incursión breve en el liberalismo y populismo. Primero, la centralidad de esta dualidad conflictiva, que fundamentalmente es schmittiana, entre el grupo interno y el grupo externo. Y segundo, la naturaleza esencialmente socialmente construida de este conflicto y de estos dos grupos. Esta última constatación es particularmente relevante porque nos dice que el grupo externo, esto es decir, el enemigo o el antipueblo, no es un antagonista inherente o natural, sino uno que, como ya hemos visto, es fabricado como tal. Y es aquí que encontramos el siguiente concepto crucial para mi discusión, que es la otredad, o que en inglés se llama othering. ¿m? Bueno, aquí sigo al autor Brons, quien define la otredad como la construcción simultánea del yo o un grupo interno y del otro o el grupo externo en oposición mutua y desigual mediante la identificación de alguna característica deseable
que el grupo interno posee, el grupo externo carece, o de alguna característica indeseable que el grupo externo posee y el grupo interno carece. Así, por los fines de este seminario, la otredad es básicamente el proceso de crear un antagonista, un enemigo, un grupo externo, un antipueblo, como se dice. Y como la última noción, considero la nacionalidad como el principal marca de diferenciación entre los grupos internos y externos y con la nacionalidad como marcador secundario. De hecho, la nación sigue siendo hoy una de las formas más relevantes de identificación colectiva. Tal autoidentificación, sin embargo, requiere la creación de una distinción. Mm. En efecto, se sostiene que la identidad nacional implica diferencia. Su existencia presupone la existencia de otras naciones, otros individuos que no pertenecen al grupo interno y de los cuales el grupo interno debe distinguirse. ¿Esto qué cosa significa? Significa que los inmigrantes son hoy los principales candidatos para convertirse en los otros en las sociedades contemporáneas. En este sentido, la noción de otro significativo resulta particularmente importante porque se refiere a una otra nación o grupo étnico que está territorialmente cerca de o incluso dentro de la comunidad nacional y amenaza, o más bien se percibe que amenaza, su pureza étnica, cultural o su independencia. Bien, aquí quiero sostener que un caso paradigmático de tal construcción del otro es la prolongada persecución de Donald Trump contra los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Desde que se convirtió en el candidato presidencial en 2015, Trump ha apuntado contra los mexicanos y otros inmigrantes latinoamericanos en su ejercicio excluyente. Si bien es cierto que el sentimiento anti-latinoamericano no es algo nuevo en Estados Unidos, el discurso excluyente dirigido contra estos inmigrantes sí que se ha radicalizado y normalizado durante la era trumpista. Cabe destacar sus primeras declaraciones de campaña que retrataban a los mexicanos como hombres y violadores, o su promesa de construir un muro en la frontera sur, de deportar a casi 11 millones de inmigrantes indocumentados presentes en el país. En su segundo mandato presidencial, hemos sido testigos de una intensificación del control fronterizo y de las restricciones migratorias, de introducción de aranceles retaliatorios sobre importaciones procedentes de determinados países, el secuestro del presidente venezolano Maduro y los arrestos y deportaciones masivos y violentos por parte de los agentes del ICE. Aquí también quiero sostener que una operación tan compleja de la ingeniería social claramente no puede llevarse a cabo de la noche a la mañana, ni mediante un único movimiento rápido. Por el contrario, la otredad, esta creación del enemigo, opera como una constelación gradual, multicapa y multimodal de mecanismos retóricos, visuales y otros mecanismos simbólicos, así como institucionales y normativos, pero de los cuales hoy no voy a discutir. En efecto, si examinamos los discursos de Trump sobre este tema, así como los materiales producidos por su Casa Blanca, advertimos que el presidente estadounidense ha empleado al menos dos estrategias diferentes, aunque entrelazadas, para alcanzar sus objetivos. Yo las llamaré la estrategia de contaminación y la estrategia de securitización, y las examinaré por separado. Como mostraré posteriormente, ambas sirven a un propósito común. Eso es de humanizar a los otros ante los ojos del público relevante, es decir, el grupo interno constituido por la población autóctona. Esta deshumanización simbólica constituye un paso crucial que justifica el objetivo final de eliminar físicamente
estos cuerpos autorizados de la comunidad política, lo cual a su vez sirve al propósito último de proporcionar alivio y reafirmación al grupo interno relevante. Bueno, voy a volver a este punto al final de mi presentación. Bien, la estrategia de contaminación. Esta forma parte de una retórica organicista y impregnada de lenguaje médico que reaparece históricamente en torno a la relación entre el individuo y la comunidad política. Históricamente, el lenguaje de la enfermedad y la cura ha sido empleado para legitimar el castigo y la exclusión. Por ejemplo, Cicerón en la octava filípica sostiene: si algo en el cuerpo causa daño al resto, permitimos que sea cauterizado y cortado para que este o aquel miembro parezca antes que el cuerpo entero. Del mismo modo en el cuerpo político, que aquello que sea nocivo sea amputado para que el conjunto pueda salvarse. O justo para dar un otro ejemplo histórico, Tomás de Aquino argumentaba así en la Suma Teología, que si la salud del cuerpo entero exige la excisión de un miembro, por estar corrompido o ser infeccioso para los otros miembros, será tan digno de alabanza como ventajoso cortarlo. Ahora bien, toda persona individual se compara con la comunidad entera como la parte con el todo. Por lo tanto, si un hombre es peligroso e infeccioso para la comunidad, será tan digno de alabanza y ventajoso que sea eliminado para salvaguardar el bien común. Bien, en el populismo contemporáneo, el mismo discurso simbólico resurge cuando el antiguo vocabulario de la medicina penal se traduce en una retórica de higiene nacional. La estrategia de la contaminación reformula el tratamiento punitivo de las desviación como una campaña contra la extranjería. En este sentido, por ejemplo, las investigaciones de Mary Douglas sobre las metáforas de la pureza y el peligro resultan particularmente interesantes. Al definir la suciedad como materia fuera del lugar, ella ilustra cómo etiquetar algo de este modo invoca una lógica dualista y excluyente que ya hemos encontrado anteriormente. Afirma la estudiosa que la suciedad es el subproducto de un ordenamiento y clasificación sistemáticos de la materia, en la medida en que ordenar implica rechazar elementos inapropiados. Y ella continúa señalando que la suciedad aparece como una categoría residual rechazada de nuestros esquemas normales de clasificación. Bien, a mí me parece que aquí es importante destacar que, según su planteamiento, algo es suciedad no debido a una característica objetiva e inherente, sino porque es socialmente construido como tal en relación con algo específico. En nuestro caso, frente al grupo interno, es decir, frente a la nación mayoritaria y pura. Bueno, ¿cuánto tiene impacto esta retórica? ¿Cuánta fuerza la tiene? Creo que es innegable. Basta pensar hasta qué punto los regímenes totalitarios del siglo XX recurrieron al discurso de la contaminación, por ejemplo, presentando a judíos, romaníes y otras minorías como parásitos, infecciones, etcétera, para justificar la exclusión generalizada e incluso el exterminio. En los últimos años, esta retórica ha adquirido una renovada prominencia, en gran medida debido al ascenso de los políticos de la política y políticos y liberales de la derecha. Líderes como por ejemplo Salvini en Italia, o Orbán en Hungría, o Le Pen en Francia, ellos han desarrollado un vocabulario muy sofisticado que incluye representar a los inmigrantes como invasores, culparlos de la propagación de las enfermedades en el país o incluso calificarlos abiertamente como veneno.
Tales dispositivos comunicativos también aparecen con una cierta frecuencia en los discursos políticos de Donald Trump. Por ejemplo, en una aparición pública en 16 de mayo de 2018, el entonces presidente afirmó: tenemos personas entrando al país o tratando de entrar. Estamos deteniendo a muchos de ellos y estamos sacando del país personas que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales. Un examen de sus declaraciones posteriores revela una retórica biologicista cada vez más intensa. Por ejemplo, durante una entrevista radial en su tercera campaña electoral, Trump sostuvo que su oponente Kamala Harris era responsable de permitir el ingreso masivo de inmigrantes asesinos al país, diciendo: muchos de ellos asesinaron a más de una persona y ahora viven felizmente en Estados Unidos. Saben, un asesino, yo creo esto, está en sus genes. Y tenemos muchos malos genes en nuestro país en este momento. Bien, finalmente, en lo que probablemente, en mi opinión, constituye hasta ahora su declaración más extrema sobre el tema, Trump en un meeting de campaña en Waterloo, Iowa, el 19 de diciembre de 2023, describió explícitamente a los inmigrantes como elementos patógenos. Criticando la política de fronteras abiertas de la administración Biden, declaró: están destruyendo la sangre de nuestro país. Eso es lo que están haciendo. Bueno, a pesar de las evidentes similitudes entre esta retórica y la de Adolf Hitler en el Mein Kampf, Trump no pareció inquietarse y abrazó plenamente este lenguaje cuando continuó: vienen de todas partes del mundo, pueden estar sanos, pueden estar muy enfermos, pueden traer enfermedades que se propongan en nuestro país, pero sí que traen crimen, sí los tienen viniendo de todas partes del mundo y están destruyendo la sangre de nuestro país. Bueno, así podemos ver que en el discurso populista de Trump, la metáfora de la contaminación se emplea estratégicamente como un dispositivo de construcción nacional que fortalece al grupo interno mediante la estigmatización del otro designado. Al representar a los migrantes como agentes patógenos, Trump busca activar profundas ansiedades culturales relacionadas con la pureza, la salud y la sobrevivencia cultural colectiva. Bien, en este punto se introduce un nuevo elemento discursivo crucial cuando Trump sostiene: en mi primer día de regreso a la Casa Blanca, pondré fin a toda la política de fronteras abiertas. Detendré la invasión en nuestra frontera sur y comenzaré la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra opción. Ningún país puede sostener esto. Restauraremos la ley y el orden en nuestras comunidades. Aquí es cuando el lenguaje de contaminación se vuelve inseparable de la lógica de la securitización. En la segunda parte, entonces, mostraré cómo, además de ser presentados como extranjeros que intentan ingresar en el país, los inmigrantes son ahora representados también como amenazas existenciales, cuya presencia pone en peligro no solo la salud, sino también la vida misma de la nación, su propia existencia, se puede decir. Entonces, proteger el cuerpo político de esta amenaza ahora se vuelve imperativo. Mm. Bien, según la Escuela de Copenhagen de Estudios de Seguridad, securitizar un asunto, perdón, por ejemplo, el terrorismo o cambio climático o una pandemia, significa presentarlo como una emergencia o una crisis. La función estratégica de tal dramatización es justificar el recurso a medidas extraordinarias que exceden los procedimientos políticos ordinarios. Crucialmente, la securitización es una práctica retórica constructiva. Entonces, un asunto no constituye inherentemente una amenaza para la seguridad,
sino que se convierte en tal cuando un agente persuade exitosamente a su audiencia de reconocerlo como tal. Y es obvio que en las últimas décadas la inmigración se ha convertido cada vez más en un asunto securitizado. El caso paradigmático lo constituyen las reiteradas declaraciones de Donald Trump sobre el tema. El primer ejemplo proviene de su primer gran discurso político, es decir, el anuncio de su primera candidatura presidencial en el 16 de junio de 2015. Desde el inicio mismo de un discurso cuyo leitmotiv consistía en presentar a Estados Unidos como un país en crisis y amenazado por distintos elementos durante el gobierno demócrata, una de sus primeras preocupaciones se refería a la frontera sur y a la naturaleza de las personas que ingresaban por ella. Él afirmó: cuando México envía a su gente, no está enviando a los mejores, no los está enviando a ustedes, está enviando personas que tienen muchos problemas y están trayendo esos problemas con ellos. Traen drogas, traen crimen, son violadores. El segundo ejemplo es aún más indicativo en este sentido. Su discurso público del 8 de enero de 2019 llevaba por título Discurso de la Oficina Oval sobre Inmigración y Seguridad Fronteriza, con la primera frase diciendo: esta noche les hablo porque existe una creciente crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur. Trump enmarca abiertamente y inequívocamente la inmigración como una amenaza por la seguridad nacional. Y con la siguiente frase, diciendo: los agentes de patrulla encuentran miles de inmigrantes ilegales intentando ingresar a nuestro país, Trump ya desplaza ligeramente, pero significativamente, el foco del fenómeno general hacia los propios inmigrantes. Quizás la referencia más clara a la supuesta amenaza de seguridad representada por estas personas aparece poco después en este discurso, cuando Trump utiliza estadísticas distorsionadas para sostener que entre 2017 y 2019 los agentes de ICE realizaron 267.000 arrestos de extranjeros con antecedentes penales, incluyendo aquellos acusados de 100.000 agresiones, 30.000 delitos sexuales y 4.000 asesinatos violentos. Finalmente, reafirma esta construcción mediante una afirmación engañosa y alarmista, según la cual miles de estadounidenses han sido brutalmente asesinados por quienes ingresaron ilegalmente a nuestro país y miles de vidas más se perderán si no actuamos ahora mismo. Bueno, creo que estos ejemplos muestran un desarrollo importante con respecto a la estrategia de la contaminación. En primer lugar, se produce un desplazamiento sutil, aunque significativo, en el objetivo. Lo que inicialmente se presenta como una política de protección fronteriza deja de centrarse en la inmigración como proceso y pasa a centrarse en los inmigrantes como personas que deben ser contenidas. En este sentido, la securitización deja de referirse a un fenómeno social general y pasa a corporizarse. Y en segundo lugar, se produce un cambio desde tratar a los inmigrantes como riesgos potenciales para la salud del cuerpo político, hacia considerarlos amenazas existenciales. Entonces, el lenguaje de la infección y el peligro ahora se complementa con el vocabulario de la guerra y de la defensa. El inmigrante se transforma en el enemigo de la sociedad, de sus valores y de su forma colectiva de la vida. En un tercer paso, la idea de su eliminación física del cuerpo de la comunidad política se vuelve cada más urgente. Dentro de este marco simbólico así constituido, las detenciones y deportaciones de inmigrantes pasan a considerarse casi necesidades. Finalmente, estas medidas formalmente administrativas adquieren crecientemente el significado moral, político e incluso jurídico de castigo,
Un castigo, pero que no busca responder a un delito concreto cometido por el inmigrante, sino neutralizar preventivamente el peligro que supuestamente el inmigrante mismo representa por la comunidad. Esto es una teoría que en la criminología se llama teoría de la defensa social. Bueno, entonces en este punto es donde el populismo simbólico converge con el populismo penal, un tipo de discurso político que busca presentar a los criminales seleccionados como favorecidos a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley. El populismo penal busca presentar las prácticas penales como una forma de resolver estas injusticias históricas, siendo así más receptivo al pueblo y a sus necesidades. La convergencia de ambos tipos de populismo transforma esta nueva práctica punitiva en un acto simbólico y comunicativo dirigido principalmente al grupo interno, al pueblo. Entonces, la última cuestión que debemos abordar es cuáles son las razones subyacentes a estas prácticas punitivo excluyentes, es decir, cuál es su función. Bueno, para comenzar a tentar de responder a esta pregunta, em, quiero llamar su atención sobre las imágenes aquí en este slide que fueron publicadas el año pasado por la propia Casa Blanca y sus aliados, que muestran la deportación de supuestos inmigrantes ilegales y criminales a la tristemente célebre prisión salvadoreña de Secot. Estos hombres aparecen encadenados en los tobillos y con cadenas alrededor de la cintura. También pueden recordar los videos producidos y difundidos por la secretaria, la ex secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en los que se ve a los prisioneros de Secot sin camisa, sentados o agachados en niveles de literas metálicas dentro de jaulas superpobladas donde viven las 24 horas del día. Bien, aunque aquí los cuerpos de los castigados no son necesariamente castigados de manera tan explícita como en la descripción Foucaultiana del espectáculo punitivo del antiguo régimen, sí que son representados visualmente de manera espectacular. Estas expulsiones de inmigrantes no deseados del cuerpo político y su trato inhumano en espacios como este megacárcel de Secot para mí representan el más reciente resurgimiento de la concepción terapéutica del castigo. Sin embargo, mientras que el espectáculo del pasado servía a un propósito disuasorio respecto del pueblo en general, la pregunta que surge hoy es por qué estas nuevas prácticas deshumanizantes requieren tanta visibilidad pública. La cuestión es aún más importante si consideramos que hace apenas 20 años los líderes de la misma superpotencia de los Estados Unidos intentaban ocultar las deportaciones y las técnicas degradantes de interrogatorio, es decir, las torturas aplicadas a presuntos terroristas en la así llamada guerra contra el terror. Bueno, yo creo que la respuesta puede ser más o menos la siguiente. Este último resurgimiento de la concepción terapéutica del castigo, junto con el resurgimiento de la concepción organicista de la sociedad, el auge de la política iliberal descritos anteriormente, ha provocado la aparición de una nueva narrativa importante. Es decir, proteger la salud y la seguridad del cuerpo político requiere no solo prevenir la intrusión del otro patógeno o, si ello no puede evitarse, eliminarlo del cuerpo político. Más bien, dado que el foco del espectáculo penal ya no está en el cuerpo del castigado, sino en el cuerpo político, la solución medicinal al problema debe hacerse visible para todos. Así, evocando el célebre aforismo, no solo debe hacerse justicia, también debe verse que se hace, la patología también debe mostrarse como tratada eficazmente.
Está claro entonces que la función de este espectáculo penal es tranquilizar al pueblo, es decir, al grupo interno predominante, haciéndole ver que el peligro está siendo controlado. Como observa lúcidamente Pratt, un estudioso de Inglaterra, en su estudio sobre el populismo penal, el líder populista busca oportunidades para convertir el castigo de los infractores en un espectáculo simbólico de reafirmación y venganza para un público observador y de humiliación y degradación para sus destinatarios criminales. De manera simil, Volpato, una estudiosa italiana, en su estudio sobre las prácticas de deshumanización, sostiene que la deshumanización cumple una función tranquilizadora para el grupo favorecido, es decir, hacerle creer que no sufrirá el mismo destino que el grupo menos afortunado. Así, solo haciendo del proceso completo de otredad y de eliminación del inmigrante barra criminal patógeno un espectáculo público, los miembros del cuerpo político pueden sentirse tranquilos de que el peligro ha sido identificado y neutralizado, el cuerpo político purificado del patógeno y su salud restaurada. Bien, para concluir. En esta presentación he sostenido que los regímenes iliberales y populistas no gobiernan únicamente mediante políticas o instituciones, sino que constituyen activamente su legitimidad a través de prácticas simbólicas de otredad. Centrando el análisis en el discurso de Donald Trump sobre los inmigrantes latinoamericanos, he tentado demostrar cómo la contaminación y la securitización operan como estrategias retóricas entrelazadas que deshumanizan a un grupo externo específico y lo reconstruyen como una amenaza patógena y existencial para la comunidad política. Estas construcciones simbólicas preparan el terreno para prácticas punitivas y excluyentes, cuyo horizonte último es la eliminación física de estos cuerpos otredizados. Crucialmente, es sugerido que estas prácticas funcionan menos como mecanismos de disuasión que como actos comunicativos dirigidos al grupo interno. Al escenificar el castigo y la expulsión como remedios visibles y espectaculares, los líderes iliberales buscan tranquilizar a la mayoría percibida como vulnerable, haciéndole creer que el cuerpo social está siendo limpiado y protegido. El caso de los Estados Unidos de Trump ilustra, así como el populismo simbólico, el populismo penal y las concepciones organicistas de la sociedad convergen para normalizar las formas extremas de exclusión. Y podemos decir más ampliamente, también nos invita a reflexionar sobre cómo las democracias contemporáneas pueden deslizarse hacia el iliberalismo, no solo erosionando las garantías jurídicas, sino también remodelando los límites simbólicos de la pertenencia misma. Esto es todo por mi parte. Les agradezco para escucharme y bueno, espero en una discusión vuestras preguntas, comentarios y otra cosa. Muchas gracias, Matías, por tu exposición de estas ideas que además son muy necesarias en este momento retomar con bastante seriedad como tú lo estás haciendo en este trabajo que nos cuentas que está en proceso de trabajo. Eh, a mí mientras acá invito a los demás a hacer preguntas que tengan, yo iniciaría quizás con una apreciación o una sugerencia también en este tratamiento y respecto al punto específico que tú estás enfocándote en el caso Trump. Y es que además de la generación de la otredad y del otro y la dicotomía enemigo, enfermedad, patógenos, salubridad social, por decirlo así,
también creo que hay un elemento que es común y me parece que es muy relevante en la caracterización del fenómeno de Trump, en esta forma de normalizar las formas de exclusión violenta y deshumanizante. Y es una característica que me parece que está implícita y que por alguna razón pues no parece explicitada y expresada, pero que no sería raro que también dentro de poco sea normal también referirse a esa propiedad y característica de manera explícita y que se normalice un discurso de este modo. Y es la siguiente característica, eh, la pobreza, ¿no? No es que sean cualquiera de los inmigrantes que se rechazan, sino es la que tiene Mm, una característica también la pobreza. Eh, También los símbolos que dio Trump en sus discursos, ¿no? Pues ofrecer por $5 millones la visa estadounidense, eh, el trato que le da a algunos inmigrantes frente a los otros, pues creo que hay una caracterización o un criterio de diferenciación en ese trato que está atado necesariamente a carácter de unidades monetarias de cuánto tiene uno y a cuánto le falta al otro. Entonces, creo que eso es muy relevante. eh, y además, porque simbólicamente sería interesante también, pues la esposa de él es una inmigrante. Y si uno se va a los roots o ancestros o raíces de la mayor parte de los estadounidenses, pues sería difícil encontrar que no fueron inmigrantes. El punto es, yo creo que está atado a algo de la pobreza como una característica que se puede asociar a lo que tú presentabas como patógenos, mm, como enfermedad que se puede, en cierta forma, transmitir, transmitir para un mal que es lo que también está la securitization, eh, la forma de presentar al otro, yo también diría el inmigrante, digamos, pero también yo diría que detrás de eso está o se conecta también con un propósito y es mantener eh, riqueza, ¿no? Mientras haya riqueza, del modo en que sea, está justificado los medios para evitar que se difumine la contaminación de la pobreza. Entonces diría que esa otredad hoy, y no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares, está atado también a ese normalizar, erradicar la pobreza por el simple o alguien y quitar su cuerpo de nuestro cuerpo político simplemente por el hecho de ser pobre. No sé si ya haya algunos pronunciamientos de Trump en ese sentido expreso, pero se ve y es obvio que está implícito. El temor es que no falta poco para que se vuelva expresado en los discursos sin ningún rubor y normalizado también, normalizado eso en los discursos de formas deshumanizantes de exclusión. Entonces eso sería una primera sugerencia o propuesta, o que tienes que decirnos si has abordado ese tema o lo has visto de alguna manera necesario para tu investigación de pronto, o qué piensas, quisiera escucharte sobre ese punto. sí, muchas gracias. Las gafas. ¿Pronto? ¿Puedes hablar un momento, Diego? Hola, hola, Oh, ¿me escuchas? está bien, sí, bien. Porque ha Listo. empezado a llover y no no se puede sentir bien. Sí, no, muchas gracias por este comento. Trabajando no he pensado mucho en esto, pero ahora escuchándote, de hecho pienso que claro, esto puede ser también la pobreza, puede ser no necesariamente como, ¿cómo decirlo? El elemento explícito, como dices tú, de la exclusión, sino puede ser, como dices, implícito, pero también no necesariamente se puede utilizar este argumento en la exclusión de inmigrantes latinoamericanos porque eso es solo un ejemplo de una posible tipo de exclusión y de la creación del otro, sino si vamos a pensar en el Estados Unidos, pero imagino también en otros países, eh,
también internamente mm, se crean muchos otros, ¿no? En distintos ámbitos. Por ejemplo, en Estados Unidos los afroamericanos son también, muchas veces son los otros, ¿cómo decirlo? Tratados como los otros en este sentido muy símil, parecido a lo que he explicado aquí. Justamente diría porque el color de la piel se utiliza como un proxy para crear esta distinción y también una separación también física, ¿no? En los guetos de la población pobre. Entonces, yo diría más ampliamente que también la pobreza absolutamente puede ser uno de los argumentos en la base de los cuales directamente o indirectamente se pueden crear otra edad. Sí. Ok. Sí, también te lo decía porque es un buen discurso que hace unos 6, 7 años ha sido parte de investigación en este sentido de buscar la exclusión y de la otredad de la filósofa Cortina, ¿no? Entonces, ella quizás tengas ahí una forma de conectar y que te dé algunos visos también de la relevancia que puede tener en esta presentación de tu trabajo como caracterización de el Ujú. otro. Tenemos una pregunta de Jorge. Jorge, por favor. Profesor Jorge Restrepo, director del Centro de Investigación en Filosofía del Derecho, que nos acompaña. Entonces, Jorge tiene la palabra. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Matilla, por una muy interesante presentación y por comunicarnos pues todo este proyecto de investigación que usted está adelantando. Yo quisiera hacerle una pregunta de orden conceptual sobre el alcance de la idea de exclusión que usted está teniendo en cuenta. Muchas veces cuando se caracteriza la exclusión de los regímenes antiliberales o la exclusión como una práctica antiliberal, suele quedar un poco pues una idea implícita que es que el régimen liberal por definición se caracteriza por lo contrario, ser incluyente. Y precisamente cuando, por ejemplo, cuando usted hablaba de que en estas formas de presentar la organización jurídica y la organización política con exclusiones, se juega un poco a esta lógica schmittiana de amigo-enemigo, pues muchas veces precisamente a lo que se dirigía esa lógica es que lo político suele ser irreductible y suele ser también irreductible en los regímenes liberales. Los regímenes liberales obviamente se puede decir que son excluyentes en cuanto a hipócritas, es decir, cuando yo digo que un régimen liberal es racista, cuando digo que un régimen liberal, por ejemplo, se construye alrededor de un concepto de ciudadanía y con eso excluye al extranjero, etcétera. Pero el defensor del régimen liberal, por regla general, va a decir que esta es una cuestión precisamente de hipocresía, de una oportunidad de mejora, de mejores regímenes liberales que efectivamente van a poder ser más influyentes hasta llegar a un punto definitivo de omni-inclusión, un régimen ecuménico, un régimen cosmopolita de inclusión plena de todo. Yo no estoy seguro de que eso sea posible y no es tanto una idea mía, estoy siguiendo acá en gran medida a Hans Lindahl en un par de textos, uno que se llama Fault Lines of Globalization y otro que se llama Authority and the Globalization of Inclusion and Exclusion, que defiende la idea de que por definición, no por contingencia, sino por definición, todo orden jurídico excluye, todo orden político excluye. Y excluye en cuanto organiza el mundo de cierta forma. Y al organizar el mundo de cierta forma, pues excluye otras formas de organizar el mundo. Y trae a cuenta una serie de ejemplos importantes de esa exclusión que difícilmente se pueden considerar como ejemplos de este antiliberalismo y de este populismo rampante que vemos ahora. Un ejemplo que me parece interesantísimo es uno que pasó acá en Colombia frente a la participación de unos grupos indígenas en unos procedimientos de explotación petrolera en los años 90.
Se dio que en el marco de nuestra constitución relativamente liberal y en el marco de un proceso de tratar de ser tan incluyente como fuere posible, la Corte Constitucional colombiana exigió que unas explotaciones petroleras contaran con la consulta previa de un grupo indígena. Y el grupo indígena respondió que no. Dijo, es que nosotros no queremos participar, básicamente. Nosotros no estamos en ese mismo grupo de ustedes. Nosotros nos resistimos a ser incluidos en esa comunidad política colombiana establecida alrededor del régimen constitucional en los términos en los que ustedes los plantean. Y no queremos negociar los términos ni siquiera. Estamos en una situación de alteridad absoluta. Y ese tipo de situaciones que precisamente Lindell denomina situaciones de ajuridicidad o de illegality, revelan precisamente esos puntos ciegos que tienen la organización política y la organización jurídica. Siempre hay formas de exclusión. Eh, Obviamente, poner esto de presente no significa decir que los regímenes liberales son iguales a los antiliberales, claro que no. Es decir, la exclusión que tiene indefectiblemente un orden liberal no es ni cualitativa ni cuantitativamente igual a la exclusión burda de expulsar seres humanos a una cárcel como animales, es decir, eso es otro mundo, sin lugar a dudas. Pero a nivel conceptual sí sigue siendo importante entender que no se trata de oponer inclusión a exclusión, sino de entender que hay distintas formas de exclusión. Hay formas más agresivas de exclusión, hay formas más hipócritas de exclusión, pero en últimas sí hay íncito en toda forma de organización política un ejercicio de exclusión. Es decir, probablemente no una forma de amigo versus enemigo, pero sí una forma de amigo versus incomprensible o versus otro. En algún punto la alteridad no es necesariamente la exclusión agresiva política que estamos viendo contemporáneamente, pero esa otredad muchas veces va a ser irreductible. Entonces, no sé usted cómo plantea conceptualmente ese concepto de exclusión en esos términos. Muchas gracias. Sí, bueno, no he pensado tanto, pero digamos, las primeras ideas que me vienen en mente. Soy totalmente de acuerdo con esta idea de Lindahl, que todo orden jurídico, por su naturaleza, excluye. Obviamente, hoy en día, en los regímenes liberales, el problema es también porque hay un otro procesos de la ¿cómo decir? Particularización de las subjetividades y identidades. Entonces, siempre más grupos que, que quieren, que requieren reconocimiento jurídico que no se reconocen en el grupo mayoritario. Entonces, no es solo el régimen, en ese sentido, el derecho que excluye, sino también son los grupos políticos que se excluyen de esta manera para luego, en un segundo paso, ser reconocidas en una otra manera. Obviamente hay teorías críticas del derecho que tentan de superar este problema del derecho que excluye, pero bien, no son cosas con las cuales trabajo, entonces no puedo decir mucho sobre eso. Em, yo diría simplemente que, como ya usted ha dicho, hay distintos tipos, formas de exclusión y creo que cuando hablamos de regímenes iliberales, lo que es importante es lo que un poco he mencionado al principio, que distinguirse en una manera, no necesariamente violenta, pero una manera desigual entre el grupo interno y el grupo externo es la que más identifica la comunidad, ¿no? Entonces, mostrarse en un primer paso como que el grupo que viene representado por un líder populista y liberal es una manera, puede ser también numéricamente mayoritario, pero mostrándolo como en una manera suprimido por este grupo de los otros que en una manera, las élites, por ejemplo, que detienen un poder injustificadamente. Entonces, mostrando que esta distinción entre nosotros y ellos
no solo es una manera natural, sino que es basada en una injusticia, ¿no? Que debería ser al opuesto, que el grupo mayoritario debería ser representativo, lo más fuerte y así. Entonces, porque creo que los regímenes liberales, por cuanto por su naturaleza excluyen, al menos fingen de ser incluyentes, ¿no? En teoría, al menos al nivel formal, son abiertos a cualquier identidad, ¿no? Todos que cumplen con ciertos requisitos pueden ser incluidos, por ejemplo, en la comunidad de ciudadanos, ¿no? Mientras aquí creo que el muro, los límites entre los dos grupos son más marcados, ¿no? No creo que en la mente de los líderes y liberales existe una capacidad de los elementos, entonces de las personas que están incluidas en esos dos grupos, que pueden transitar entre los dos grupos, ¿no? Por esto he dicho que vienen presentados como grupos monolíticos, eh, que tienen ciertas características y son estas, ¿no? No puede una persona de un grupo convertirse en un miembro del otro grupo y viceversa. Así que creo que en este sentido hay esta distinción en cómo las personas mismas entienden estas distinciones, ¿no? Mientras en un sistema liberal, creo que la idea es de una expansión de la inclusión, por cuanto tiene sus límites. Creo que con un líder iliberal, populista, es el opuesto, ¿no? El principio es la exclusión y no la capacidad de incluirse, porque, en fin, este tipo de políticas sobreviven solo cuando tienen un enemigo por otra parte, se identifican a través del otro, ¿no? Mientras en las políticas liberales esto es un poco, creo, en el segundo plano, ¿no? Es un poco más escondido, aunque sí, tiene razón que existe también, pero en una medida menor, diría. No sé, esto es como una primera idea. Gracias, Matija. No sé si el público, alguien quiere formular más preguntas. Si no, por ahora, el concepto de securitization, no sé si me podrías dar más una caracterización adicional a la de la presentación, en el sentido que, o un punto que me pareció entender, es que hay en la securitization lo que se ve también son nuevas formas que parecen no estar legalizadas aún, o que parecen en contra del régimen y de las reglas jurídicas vigentes en el momento. Eso no sé si es una parte de la securitization, como algo que el gobierno actúa de un momento a otro sin que haya unas reglas claras respecto a esas medidas que parecen nuevas en esa forma de securitization. O es algo que entendí, de pronto lo entendí mal, pero pediría aclaración sobre eso. Pero espera acá, Pablo, antes de eso podemos unir unas Mm. preguntas de a Pablo. Pablo, por favor. ¿Aló, me oyen? Sí. Ok, perfecto. Es que estoy en este momento afuera, entonces de pronto puede haber alguna mala conexión. También me disculpo porque por un momento perdí la conexión, entonces no sé si las preguntas que haré, los comentarios, ya fueron hechos porque no logré escuchar el debate. De todas maneras, pues si ya fueron hechas, no hay problema, pues no es necesario Ujú, repetirlo, después yo me informo con los organizadores. ujú, Pero mis preguntas serían las siguientes. Primero, de pronto ya lo hicieron. Mm, a mí me parece que, que no sé qué piense usted, el tema del uso de la palabra seguridad, separándolo del concepto de, digamos, salubridad, por decirlo así, de sanidad. También incluso visto que hubo una referencia al discurso Foucaultiano, que veo que usted también utilizó. Yo creo que ambas cosas en ciertos conceptos pueden ser puestas
en el término seguridad en dos versiones. Si no me, y esto creo yo, pero no sé, dígame usted, esto ayudaría también a, a constatar las conexiones tan potentes que hay entre ambos discursos, tanto que son en ciertos momentos me parecieron un poco casi intercambiables, salvo por los términos específicos relacionados con el tema de los patógenos, que ya es mucho, pero eso es de todas maneras metafórico, hiperbólico, depende del caso. En realidad hay una conexión muy fuerte entre ambos discursos, que yo creo que se ve también en la eventual conexión que hay en ambos de las distinciones con el concepto de seguridad, en sentido obviamente más amplio, tanto que ahora se habla, por ejemplo, de seguridad alimentaria, es decir, un concepto más amplio de seguridad permitiría, yo creo, unir a las dos cosas y lograrlas, ponerlas a dialogar precisamente por eso, con mayor facilidad. No sé, la segunda pregunta, en el Mm. fenómeno de la deshumanización, que acá también para mí resultó particular los casos, pero creo que no por culpa, porque el ejemplo es buenísimo, sino es importante, creo yo, pero en esto creo que coincidimos, que el ejemplo de Trump es un ejemplo muy particular, pero es de verdad muy específico en el discurso general de lo que se puede hablar de la deshumanización. Entonces, por ejemplo, ya desde el mismo descubrimiento de América, etcétera, habría mil ejemplos, pero todos tienen una característica, o muchos de ellos tienen una característica que acá honestamente, porque lo he pensado, el discurso de Trump me cuesta trabajo ver, pero no significa que no exista. Es decir, yo creo que conceptualmente es necesario que existan, es decir, es una condición necesaria del acto de deshumanización. Pero yo no lo veo mucho en Trump, quisiera ver si usted lo encuentra, pero yo creo que tiene que estar. ¿A qué me refiero? La deshumanización de todas maneras genera, digamos, para usar el término de conocido, digamos, de Van Bé sobre la necropolítica, digamos, el hecho de generar cuerpos sacrificables, ser cuerpos que pueden morir, ¿no? Que es un punto central en su discurso. Eso sirve también, y ha sido estudiado como el hecho de poder, de todas maneras, usufruir de esos cuerpos. Eh, la posibilidad de que el cuerpo no todavía humano puede ser exigido un trabajo más fuerte que al cuerpo humanizado. Entonces, toda la parte de acumulación de capital a través de la explotación laboral queda inmediatamente justificada. Puedo ir más allá en ese cuerpo. O puedo ir más allá en ese cuerpo también para decirle a ese cuerpo que tiene que estar disponible el día de una pandemia para estar afuera y ayudar. Tiene que estar disponible a que su cuerpo sea eh, desnudado totalmente, es decir, su cuerpo totalmente poseído y todo su trabajo vivo, digamos. Entonces esa parte del abuso del cuerpo que se vuelve otra edad, pero se vuelve otra edad en el sentido de todavía no humano, yo no lo veo mucho porque yo no logro entender por qué Trump saca a los trabajadores. Porque el trabajador se va si en realidad siempre la deshumanización ha funcionado precisamente para eso. Yo creo que de todas maneras una de las explicaciones es que hay muchos. Entonces, digamos, en términos marxistas, ese ejército industrial de reserva que siempre existe disponible en los contextos con los pueblos, precisamente con los cuerpos precisamente racializados o sexualizados, esa disponibilidad de mano de obra sigue existiendo, pero aún así se baja más el costo, se baja mucho más el costo de la mano de obra. Es decir, yo saco, usted dijo, yo escribí el nombre, creo que 20.000 o 200.000, ¿no? Cuando me impresionó el número, después usted me lo dirá, 267.000 arrestos. Eso significa sacar 267.000 trabajadores que no se les contrata, sino que trabajan por un bajo precio. Pues los otros 267.000 que están cuestan la mitad ahora, porque es posible usufruirlos mucho más porque tienen miedo de ser echados. Y se baja el costo de la fuerza de trabajo, digamos, y también en todos los trabajos que se les pueda poner. Podría ser una explicación. No sé usted qué piense. Y la tercera pregunta tiene que ver con... eh, no, yo creo que me quedaría acá porque estuvo un poco largo, pero me quedaría en estas dos preguntas que creo... tal vez no, es que había una cosa que también conceptual como la unión con la seguridad que quería... eh, Eh, mm, no, yo creo que lo dejaría ahí, yo creo que lo dejaré ahí las dos preguntas. Muchas gracias. Pablo, si Sí, puedo, no entendí bien exactamente la naturaleza de la, si hay una pregunta, si no fue más un comentario, de la primera. Entonces, ¿cuál fue el punto?
yo Ok, ok, lo lo entendí repito. como, lo entendí como un comentario sobre el utilizo del concepto de seguridad. No entendí exactamente si fue también una parte de una Bueno, pregunta. digámoslo en otros términos. Digamos, la pregunta, lo podemos volver en pregunta, es, ¿no cree usted que seguridad es un concepto que se debe usar en en las dos estrategias? Si se asume un Ujú, concepto de seguridad más amplio. Es decir, las dos son estrategias securitarias, solo que una apunta, y por eso, ok. sí, sí, por eso hablé de Foucault, porque precisamente el control, el disciplinamiento, el control de los cuerpos, etcétera, funciona al mismo tiempo en el control penal, pero también en el control de la salubridad del pueblo. Ese fue el primer movimiento en el contexto del control de cómo se vive, cómo se debe vivir la vida. Es precisamente a través de un ejercicio securitario. Entonces vienen las estadísticas, vienen a mirar cuánto se enferma la gente, cuándo se muere, qué se muere, etcétera. Y esa parte para mí también es de seguridad desde ciertos conceptos. Y por eso puse el ejemplo de lo que se habla ahorita. Por ejemplo, se dice, para poner uno, se dice seguridad alimentaria, porque Ujú, usan el ok. término de seguridad. Entonces yo creo que conceptualmente, poniéndolos, no sé qué piense usted o qué piensa este comentario, poniendo seguridad para referir los dos también le permite entonces con mayor tranquilidad dialogar entre ambas estrategias, porque para mí, en realidad, creo yo que son muy leves las distinciones, salvo una que se me olvidó decir ahora que Ujú, usted me pregunta. Una es muy importante. La seguridad en sentido de derecho penal y en sentido de control policial le legitimó, si no me equivoco, si me equivoqué en esto, por favor, excúsenme, pero si no me equivoco, el hecho de haber declarado una especie de emergencia a la seguridad nacional justifica también saltar en cierta medida la intervención del Congreso y fue, no en estricto sentido, porque no es el sistema estadounidense no funciona del mismo modo en el nuestro, pero para entendernos, es como la posibilidad de actuar directamente, voy a hacerlo con entre comillas muy grandes, a través de actos administrativos de control de seguridad, porque es un problema de seguridad nacional. Es decir, ese tema creo que podría marcar una diferencia, pero por el resto yo no veo diferencias importantes. Importantes sí, fundamentales, pero digo, no veo una separación sí, tajante sí, sí. nunca entre las dos estrategias. Entonces mi sugerencia sería, ¿qué pasaría si usted, sugerencia o pregunta, si la involucra toda dentro del concepto de formas de seguridad? Es decir, es un problema conceptual de definición que entendemos Sí, por sí, sí, seguridad. sí. ¿Cuál es más útil Ok. para denotar más sobre el hecho y las conexiones? ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, 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 muchas gracias. Bueno. Sí, creo que tiene sentido lo que está diciendo. De hecho, ahora todavía no lo he utilizado, pero ahora, cuando ustedes han hablado, me viene en mente el libro del profesor Mauro Barberis, precisamente sobre eso, sobre las distintas concepciones del término, del concepto de seguridad. Sí, creo que es una decisión que uno tiene que hacer en la presentación, en la conceptualización pues, una estrategia, también esto, una estrategia de investigación, cómo hacer, ¿no? El alcance de su trabajo, porque lo que fue en mi idea es no examinar tanto en base a las consecuencias que, como creo se ha visto en una segunda parte, en un segundo paso, estas dos estrategias tienen un propósito común, ¿no? Esto lo que ha dicho, tienen el mismo enfoque, pero se distinguen a nivel comunicativo, a nivel retórico, ¿no? De palabras. Una usa explícitamente palabras medicinales de enfermedad en ese sentido, no habla, no utiliza, al menos en los discursos que he visto, en la literatura que he visto, no utiliza directamente la palabra de la seguridad, pero claro que esto no como he mostrado con los ejemplos históricos, ¿no? De Cicerón y de Tomás de Aquino, la lógica fue siempre la misma, ¿no? Proteger el cuerpo político en este sentido. Entonces, claro que se trata de un tipo de seguridad, pero yo creo que es útil distinguirlas como dos estratégicas retóricas que hacen parte, pero del mismo proyecto, ¿no? El mismo Claro, proyecto de sin eso, duda estoy de acuerdo que hay eso que que distinguirles. Claro que sí. eso, por eso, pero claramente ambas
hablan entonces o tienen el mismo propósito, eso es seguro. Entonces, sí, es una decisión que uno tiene que hacer, cómo mejor distinguirlas o distinguir, hablando siempre de la securitización. Es que la securitización, así como la entiendo yo, tiene ¿no? su historia conceptual clara en ese sentido que parte de la escuela de Copenhague es un proceso específico. Pero claramente, como ya he dicho, ¿no? Como uno de los ejemplos de los conceptos, de las ideas que pueden ser securitizadas, también he dicho cómo fue, de hecho, hecho en estos años del COVID, también una patología medicinal, como una pandemia, también puede ser securitizada, ¿no? La diferencia es que mientras se puede securitizar la cuestión de la pandemia como una enfermedad que amenaza a la sociedad, aquí creo que hay un valor en hablar de esta estrategia de contaminación en cuanto los que están contaminando, en ese sentido, el pueblo, la comunidad, son los individuos, las personas, ¿no? Entonces, no es a nivel del fenómeno, sino a nivel de las personas mismas que constituyen un patógeno, una amenaza para la comunidad. Bueno, eso todo para decir que yo vi un valor en este nivel de análisis de discursos, en distinguir las dos estrategias, pero estoy de acuerdo con usted que ambas se pueden poner en el mismo marco de la idea de una seguridad en sentido de, sí, de la protección de un cuerpo político de una amenaza. Esto sí. Muchas gracias al profesor Gracias Pablo por la respuesta. por las respuestas a las preguntas del profesor Pablo y también a las respuestas de Matías. Pero ahí aprovecho que Pablo dijo algo que porque está, creo que en sintonía con lo que yo señalaba, o la duda que me quedaba con este concepto de securitization. Ahí también como que entendí en tu presentación y aprovecho la pregunta de Pablo última, parece haber también una normalización de los actos de poder. Mm, Dar ok. Eh, que es precisamente los actos de poder que no parecen estar basados en normas preexistentes, sino que parecen ser actos que están basados simplemente en estrategias menos que indican un procedimiento menor al procedimiento más sólido que exigen las leyes y el proceso legislativo. Entonces, yo creo que a eso refería Pablo con actos administrativos que no requieren un sustento mm, legislativo. Sí, exacto, Eh, que no requiere respetar el Estado de Derecho, digamos, la rule of law. sí. y creo que en la presentación de Matica estamos en la creación del ICE. Pues no, estoy leyendo ahí un artículo del New Yorker también muy bueno del semestre pasado, y ahora no tengo la autoría después lo digo, señalando cómo estuvo, por ejemplo, el ingreso al ICE. Y bastaba simplemente con decir, mire, yo fui parte de las Fuerzas Armadas, después me salí, o tengo esta disciplina en seguridad. Y la verdad era mentiras. Ella estaba diciendo mentiras. Y la aceptaron. Y el ingreso de estas personas al ICE pues no está muy bien regulado ni bien controlado. Y también cuenta en el artículo de ella que se da cuenta que muchos de los ataques que vienen a inmigrantes son inmigrantes también que tienen sus negocios, es decir, que están aportando a la economía estadounidense y que ya se está viendo algo, y es que esas personas que hacen parte del ICE ya se están, digamos, tomando los negocios y los siguen administrando de alguna manera, quién sabe con qué reglas, pero seguramente tendrán una autorización, lo que llevaría a lo que en derecho internacional humanitario se reconoce como el despojo también. Todo esto
Que esa era mi Creo que segunda es una, pregunta, en realidad. La segunda pregunta que dices Mm, precisamente está conectada con lo que está diciendo Diego, que es muy relevante, creo yo. esa caracterización, pues, más a esa propiedad, como señalaba Pablo, y también lo que te señalaba a ti de la pobreza es relevante en ese sentido. ¿Quiénes son las víctimas realmente que se persiguen? Son personas vulnerables en una situación, pero que no parece ser muy consistente con la política anunciada como política pública. Hay contradicciones y esas contradicciones se explican realmente en mostrar cuáles son los intereses quizás subrepticios o no explicitados. Entonces, en mm, esa caracterización, eso me parece que es muy relevante ir a eso también, ¿no? No, porque las imágenes y todo es marketing y uno lo entiende, pero ese marketing a veces es precisamente para mostrar eh, una hipocresía, como veíamos en una conferencia anterior con Francesco Ferraro acerca de los simbolismos del derecho. Y a veces el simbolismo del derecho va en contradicción con intereses que van abajo subrepticiamente y que no tendría sentido decir, mire, este es mi símbolo, pero les voy a contar realmente que eso no es lo que nos interesa, sino lo que nos interesa por debajo de esto. No, no tendría eficacia de simbolismo, una honestidad así de los gobernadores. Yo creo que alimentar con estas caracterizaciones, pero sobre todo ir a lo que se percibe desde una perspectiva investigativa, haciendo inferencias, parece que puede recrear mucho más las distinciones que nos has hecho y quizás de pronto me parecería que en eso coincido con el profesor Pablo. Parece ser que esa distinción que tú haces entre los dos por las retóricas sí está unido por algo, un propósito claramente que para mí, como te lo decía, puede ser económico. Eh, pero eso quería escucharte más porque sí lo vi en tu presentación, mm. algo sobre actos que no están regulados, creo, no me acuerdo cómo está en tu presentación, cómo lo dijiste, pero quisiera que nos dijeras algo más sobre eso. Ah, gracias. No, no sé si entendí la conexión entre las dos cosas. Entonces, si entendí la primera parte sobre la securitización, sí, creo que es esto lo que has dicho, ¿no? La idea de securitizar un propósito es obtener la legitimación pública, ni necesariamente jurídica, sino pública, para los actos que están normalmente afuera de los procesos y actos sustantivos que son a disposición del Ejecutivo o de cualquier órgano, persona que está securitizando. Obviamente estamos pensando que el agente securitario es el gobierno. No necesariamente es así. También otros agentes, individuos, instituciones pueden ser agentes securitizarios, ¿no? Pero sí, la idea es siempre obtener poderes mayores que sean, que están fuera, ¿no? En una manera de los procedimientos normales que están planteados en el sistema. El aspecto económico, sí, creo que los ambos tienen razón, solo que lamento no poder decir muchísimo sobre eso porque no fue un aspecto que he estudiado y al cual he pensado mucho preparando esta presentación. Em, lo único que me viene en mente también cuando antes ha hablado Pablo es que en realidad, no, o sea, no creo que es tan un problema, si he entendido bien las palabras de Pablo, pero el problema con este tipo de acciones que está cometiendo Trump no es de sacar la fuerza de trabajo, porque sí los arrestos, ¿no?, que he nombrado fueron 266.000, pero fueron solo arrestos, ¿no? Las personas luego se vuelvan libres. Entonces es un acto, diría, simbólico de amenaza hasta estas personas, de tenerle, ¿no?, en un estado de miedo del poder.
pero siguiendo siendo trabajadores en gran parte ilegalmente, ¿no? Porque en final las acciones, sobre todo las expulsiones de estas personas de las cuales he hablado, ¿no? No solo, pero en mayor parte los salvadoreños, pero no solo, expulsados en este cárcel de Secot y eso, esto es un número, por cuanto obviamente injustificado, es un número muy menor en respecto a todos los inmigrantes que están en el país, ¿no? Entonces es un acto para mí claramente simbólico, ¿no? Para mostrar también a los estadounidenses como a otros inmigrantes ilegales, miran qué puede hacer también a vosotros, aunque es siempre una cuestión hasta cuánto, de hecho, estas amenazas son justas, porque creo que a ellos sirve para obtener sus propósitos. em, Trabajar solo con este números, en fin, muy menores, ¿no? No son números de personas que en cualquier manera impactan a la economía, ¿no? Por lo menos que son. Em, lo otro, sí, lo otro que estás hablando de la idea de la pobreza y cómo estas personas ahora, ¿no? Los que se quedan todavía en Estados Unidos, en qué manera estas acciones del gobierno estadounidense tienen impacto a las vidas, a la manera en cual trabaja. Esto no lo tengo tan claro, no lo tengo porque no he pensado mucho. Sí que me parece que puede ser una parte que se puede desarrollar en este paper o lo que sea. Muchísimas gracias, Matija. Un trabajo muy necesario e interesante y está como decías, en proceso de construcción. Entonces espero que estas intervenciones y comentarios que hagamos pues sean en función de PARS, construyen totalmente para que tu trabajo pronto lo damos publicado y aprender de Absolutamente, seguir sí. de tus ideas. Eh, yo creo que pues damos ya por finalizada esta sesión, que es como advertía, la sexta y ya última sesión de este primer ciclo, de este primer semestre del año 2026. Tendremos unas nuevas sesiones, te informaremos y publicaremos la tabla de ponentes para el ciclo julio, diría julio o agosto, noviembre, diciembre del segundo semestre que tenemos por ahora proyectado que será dedicado a escuchar las trabajos relevantes de teóricas y filósofas del derecho mujeres colombianas. Entonces, los esperamos, les daremos la información en su debido momento en las redes sociales y agradezco de nuevo a Matías por su disposición, por su discusión, por escucharnos y por exponernos sus ideas. Y No, buen muchas gracias a vosotros. Fue muy útil, interesante y útil. Muchísimas gracias, Mati. Chao a todos, muchas gracias. Bien, buen día.